Juntos crearon algunas de las melodías más brillantes de los 60. Pero, ¿qué provocó que la ruptura entre Brian Wilson y Mike Love se hiciera tan profunda que fuera irreparable? Tras las brillantes sonrisas de los Beach Boys, se esconde una historia de amargura, poder, dolor y décadas de tensión. ¿Por qué Brian Wilson, el genio musical de la banda, dijo que jamás podría perdonar a Mike Love? Descubre la verdad revelada por el propio Brian antes de que su salud se deteriorara, un secreto que podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre los legendarios Beach Boys. El nacimiento de una leyenda. Nuestra historia comienza en el año 1961 en el tranquilo suburbio de Hawthorne, California. Un lugar de casas modestas y sueños sencillos. Allí un grupo de jóvenes unidos por la sangre y la amistad se juntaron en el garaje de casa no con la idea de conquistar el mundo, sino simplemente por el puro placer de hacer música juntos. En el corazón de ese grupo estaba Brian Wilson, un adolescente tímido, casi retraído, pero que albergaba en su interior un océano de melodías. Brian era un prodigio. Oía armonías complejas en su cabeza que nadie más podía concebir. Se le unieron sus hermanos menores, Dennis el rebelde y carismático, y Carl el tranquilo y de voz dulce. Completando el grupo estaban su primo Mike Love, con su distintiva voz nasal y su talento para las letras pegadizas, y un amigo del instituto de Brian, Al Jardine. Al principio no había sueños de estrellato. Era un pasatiempo. Pero fue Dennis, curiosamente, el único surfista real del grupo quien tuvo la idea que lo cambiaría todo. ¿Por qué no escribimos una canción sobre el surf?, sugirió. La idea prendió. Brian y Mike se pusieron a trabajar. Brian con su magia para las melodías y los acordes. Mike con su habilidad para capturar el lenguaje y los anhelos de la juventud. Con un poco de ayuda del resto grabaron su primer sencillo, Surfing, a finales de 1961. La canción se convirtió en una sorpresa, un éxito local que empezó a sonar en las radios de California y que finalmente llegó a las listas nacionales. Aquel sonido fresco y optimista era irresistible. Animados por la respuesta, el grupo firmó con la poderosa discográfica Capitol Records en 1962. A partir de ahí todo se movió a una velocidad de vértigo. Su música inicial era sencilla y divertida. Sus letras pintaban un cuadro idílico de la vida en California, tablas de surf, coches deportivos, romances de instituto y playas interminables. Canciones como Surfing Safari y Surfing USA capturaron la imaginación de los jóvenes de todo el país y muy pronto de todo el mundo. Estos primeros éxitos fueron coescritos por Brian Wilson y Mike Love. Se estableció una fórmula que funcionaba a la perfección. Brian creaba la música, los arreglos, esa pared de sonido vocal inconfundible, mientras que Mike ayudaba a dar forma a las letras y aportaba su reconocible estilo vocal, a menudo como cantante principal. La mezcla de las ideas musicales de Brian y el enfoque de Mike en los temas que los jóvenes adoraban ayudó a que las canciones conectaran con una audiencia masiva. Las cosas aún iban bien por ahora. Eran jóvenes, eran familia y estaban en la cima del mundo. Pero incluso en ese paraíso musical, las grietas comenzaban a aparecer y muy pronto los verdaderos desafíos empezarían a poner a prueba su relación y su cordura. El precio de la genialidad. Para el año 1964, los Beach Boys eran una de las bandas más populares de América, rivalizando incluso con los Beatles. Tenían una cadena de éxitos imparable y habían construido su imagen en torno a esa soleada vida californiana. Pero mientras su éxito parecía no tener fin en el exterior, las cosas estaban cambiando drásticamente entre bastidores, especialmente para Brian Wilson. Brian siempre había sido el centro creativo del grupo. Era el arquitecto de su sonido. Componía las canciones, arreglaba las armonías y producía los discos. Pero la presión era inhumana. La rutina de giras constantes, composición y grabación estaba empezando a agotarlo física y mentalmente. Comenzó a sufrir ataques de pánico y a luchar con una salud mental cada vez más frágil. El punto de quiebre llegó en diciembre de 1964. Durante un vuelo hacia un concierto en Houston, Brian
sufrió un colapso nervioso en pleno avión. Llorando y temblando, decidió que no podía seguir con las giras. La banda comprensiva apoyó su decisión. Durante un corto tiempo, el músico Glenn Campbell lo reemplazó en el escenario. Poco después, Bruce Johnston se unió de forma permanente para tocar el bajo y cantar las partes agudas de Brian en los conciertos. Mientras Brian se alejaba de los escenarios, se refugió en el único lugar donde se sentía verdaderamente seguro y encontró el estudio de grabación. Este tiempo lejos de la carretera le dio el espacio para centrarse por completo en la música. Fue como si se hubiera abierto una compuerta creativa. Comenzó a escribir canciones más personales y emocionales, alejándose de los temas de playa y coches que los habían hecho famosos. Álbumes como The Beach Boys Today y Summer Days and Summer Nights mostraron un cambio claro. La música era más reflexiva, con arreglos más ricos y letras más profundas. Para dar vida a estos nuevos sonidos, Brian comenzó a trabajar con un grupo de músicos de sesión de élite de Los Ángeles, conocidos como The Wrecking Crew. Estos músicos eran profesionales consumados que habían grabado en innumerables éxitos. Brian los usaba para grabar las pistas de acompañamiento, y más tarde el resto de la banda añadía sus voces. Esto le dio a Brian un control casi total sobre el sonido que quería. Las canciones se volvieron más complejas, con capas de instrumentos, acordes inusuales y armonías intrincadas. Pero mientras Brian crecía creativamente, no todos en la banda estaban contentos con los cambios. Mike Love, en particular, comenzó a sentirse incómodo. Él siempre había estado enfocado en lo que los fans querían y en lo que vendería. Mike creía que la fuerza de la banda provenía de sus canciones alegres y fáciles de entender. Le preocupaba que la nueva dirección de Brian fuera demasiado extraña o demasiado seria para su público. Canciones como Please Let Me Wonder o Let Him Run Wild eran emocionalmente complejas y no encajaban en la imagen habitual de los Beach Boys. A puerta cerrada, los desacuerdos comenzaron a ser más frecuentes. Brian quería empujar a la banda hacia un nuevo territorio artístico. Mike quería mantener las cosas simples y familiares. Sus visiones para el futuro de la banda comenzaban a distanciarse irremediablemente. Mike no entendía por qué Brian quería cambiar una fórmula que había funcionado tan bien. Brian, por otro lado, estaba cansado de escribir los mismos tipos de canciones y quería ser tomado en serio como artista, como un compositor a la altura de Lennon y McCartney. Las cosas estaban a punto de complicarse mucho más mientras Brian ponía su mirada en su proyecto más ambicioso hasta la fecha. El choque de genios. Para 1966, Brian Wilson estaba completamente inmerso en su trabajo en el estudio. Mientras el resto de los Beach Boys continuaba de gira, Brian se quedaba en casa escribiendo y grabando música. Tenía grandes planes. No quería simplemente hacer otro álbum de los Beach Boys. Quería crear algo especial, algo más profundo y emocional que cualquier cosa que la banda hubiera hecho antes. Ese álbum se convertiría en Pet Sounds. Brian trabajó en Pet Sounds prácticamente solo. Compuso la música, arregló las canciones y produjo el disco entero. Para las letras colaboró estrechamente con un letrista llamado Tony Asher, un escritor de jingles publicitarios que ayudó a Brian a poner en palabras sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Las canciones que crearon no trataban sobre surf o coches. Trataban sobre hacerse mayor, enamorarse, sentirse perdido y tratar de encontrar tu lugar en el mundo. Temas como Wouldn't It Be Nice, God Only Knows y I Just Wasn't Made for These Times eran reflexivos, emocionales y profundamente personales. Mike Love no estuvo muy involucrado en la creación de Pet Sounds. Como la banda estaba de gira mientras Brian estaba en el estudio, Mike solo escuchó algunas de las canciones cuando ya estaban casi terminadas. Y cuando finalmente escuchó el álbum, tuvo opiniones muy firmes. No le gustaba la dirección que Brian estaba tomando. Según se informa, se refirió al álbum como la música del ego de Brian, porque sentía que se trataba más de las ideas personales de Brian que de lo que los fans querían. Una canción en particular causó una tensión seria, Hang On to Your Ego. A Mike no le gustaban las letras. Mike presionó para que se cambiaran, y finalmente Brian la reescribió y cambió el título a I Know There's an Answer. Pero el desacuerdo
dejó una cicatriz. Mostró cuán distanciados estaban Brian y Mike y cómo veían la música de la banda de formas fundamentalmente opuestas. Cuando Pet Sounds se lanzó en mayo de 1966, recibió una avalancha de elogios por parte de críticos y músicos. Mucha gente en el mundo de la música lo vio como un álbum revolucionario. Los arreglos eran de una complejidad nunca antes oída en el pop, las letras eran honestas y las armonías simplemente celestiales. Paul McCartney de los Beatles lo llamó más tarde uno de sus álbumes favoritos de todos los tiempos. Pero en los Estados Unidos, la reacción del público fue mixta. Pet Sounds no vendió tan bien como sus discos anteriores. Confundió a algunos fans que esperaban el sonido divertido y optimista de siempre. Aunque tuvo sencillos exitosos como Wouldn't It Be Nice y Sloop John B., el álbum en su conjunto no tuvo un desempeño tan fuerte en las listas. Para Mike, esto parecía demostrar que tenía razón. Creía que el álbum estaba demasiado alejado de lo que la gente quería de los Beach Boys. Brian, sin embargo, quedó con el corazón roto al ver que su obra más personal y sincera no era completamente aceptada. A pesar de la decepción, Brian no había terminado de empujar los límites. Justo después de Pet Sounds, comenzó a trabajar en lo que se convertiría en uno de los sencillos más famosos de la historia de la música pop, Good Vibrations. Good Vibrations no se parecía a nada que los Beach Boys hubieran hecho antes. Brian la llamó su sinfonía de bolsillo. Pasó meses grabándola en fragmentos, probando diferentes instrumentos, partes vocales y efectos. Trabajó en múltiples estudios y usó de nuevo a la Wrecking Crew para sentar las bases musicales. La canción final incluía sonidos inusuales como un theremin, lo que le daba una sensación extraña y emocionante. El proceso fue largo y extremadamente caro. Costó alrededor de $50,000, una cantidad de dinero astronómica para una sola canción en aquella época. Mike, junto con otros miembros de la banda, comenzó a preocuparse seriamente. Cuestionaba los costos, el tiempo y las complicadas sesiones de grabación. Aunque quedó impresionado con el resultado final, la forma de trabajar de Brian le parecía exagerada y arriesgada. Mike también temía que los fans no entendieran la canción, pero cuando Good Vibrations finalmente se lanzó en octubre de 1966, se convirtió en un éxito masivo. Alcanzó el número 1 en las listas de todo el mundo y demostró que la visión creativa de Brian aún podía llevar a un éxito comercial gigantesco. Y a continuación Brian apuntaría aún más alto, comenzando un proyecto que llevaría a la banda y a sus tensiones a un punto sin retorno. Después del éxito colosal de Good Vibrations, Brian Wilson se sintió inspirado para crear algo aún más grande y ambicioso. Comenzó a trabajar en un nuevo álbum que llamó Smile. Estaba destinado a ser un proyecto revolucionario, un álbum que impulsaría la música y demostraría que los Beach Boys podían estar junto a los artistas más creativos de la época como los Beatles. Para este nuevo viaje, Brian trajo al letrista Van Dyke Parks, alguien que él creía que podía igualar sus ideas musicales con letras igualmente imaginativas y poéticas. Desde el principio, Smile fue diferente a todo lo que los Beach Boys habían hecho. Brian estaba experimentando con estructuras de canciones inusuales, efectos de sonido extraños y arreglos vocales de una complejidad asombrosa. Estaba construyendo canciones en fragmentos, grabando pequeñas secciones por separado con la intención de unirlas más tarde en una especie de tapiz musical. Temas como Surf's Up, Heroes and Villains y Cabin Essence mostraban cuán lejos estaba dispuesto a llegar Brian en la exploración de nuevos sonidos e ideas. Pero no todos en la banda sentían lo mismo. Mike Love en particular comenzó a expresar serias preocupaciones. Simplemente no entendía las letras que Van Dyke Parks estaba escribiendo. Algunas de las canciones tenían palabras abstractas que no parecían tener mucho sentido, al menos no de una manera clara y narrativa. Un momento famoso, casi legendario, ocurrió durante una sesión de grabación para Cabin Essence. Según se cuenta, Mike se dirigió a Van Dyke Parks y le preguntó bruscamente, ¿qué demonios significa eso?, refiriéndose a la línea «Una y otra vez el cuervo llora, descubre el maizal». Parks no respondió. La tensión en la habitación se podía cortar. La reacción de Mike no era solo por las letras.
Estaba preocupado por la dirección que estaba tomando la banda. Sentía que Brian estaba haciendo música demasiado extraña, demasiado arriesgada y demasiado alejada de lo que había hecho exitosos a los Beach Boys. Mike también estaba molesto porque Brian no lo incluía en el proceso creativo como antes. La asociación que una vez tuvieron donde Brian escribía la música y Mike ayudaba a dar forma a las letras y los temas se estaba desmoronando. Las sesiones para Smile se prolongaron durante meses. Brian seguía cambiando la estructura de las canciones, regrabando partes y poco a poco perdiendo la confianza. Estaba bajo la presión de la discográfica de sus compañeros de banda y sobre todo de sí mismo. Cuantas más críticas se enfrentaba especialmente por parte de Mike, más se retraía Brian. Su salud mental ya frágil comenzó a deteriorarse aún más. Empezó a sentirse aislado sin saber en quién podía confiar. A mediados de 1967, Brian se rindió. Abandonó Smile por completo. El proyecto que iba a ser su obra maestra se archivó. Para llenar el vacío, la banda grabó rápidamente un álbum más simple usando algunas de las ideas de Smile. Este nuevo álbum, llamado Smiley Smile, era despojado y mucho más básico. Después del colapso de Smile, Brian comenzó a alejarse cada vez más de la banda. Dejó de ir a las sesiones regularmente, evitaba las reuniones y renunció a gran parte de su papel de líder. La confianza que una vez existió entre Brian y Mike, construida durante los primeros años de la banda, ahora estaba gravemente dañada. Ya no trabajaban como un equipo. Y mientras Brian se desvanecía en un segundo plano, Mike dio un paso al frente, lo que solo añadió más leña al creciente conflicto entre ellos. Smile no fue solo el final de un álbum, fue el final de una era. Fue el momento en que el genio creativo de Brian Wilson, abrumado por la presión y la falta de apoyo, retirándose a un laberinto de su propia mente. Para el año 1968, los Beach Boys se encontraban en una situación difícil. Su popularidad en los Estados Unidos estaba disminuyendo, su música estaba cambiando, y dentro de la banda las cosas estaban más divididas que nunca. La salud mental del cerebro continúa deteriorándose. Rara vez aparecía en las sesiones de grabación, y cuando lo hacía su comportamiento era errático e impredecible. Brian había pasado de ser la fuerza guía de la banda a alguien que apenas estaba involucrado. Con este vacío de poder, alguien tenía que tomar las riendas. Y esa persona fue Mike Love. A medida que Brian se retiraba, Mike dio un paso al frente asumiendo un papel de liderazgo cada vez mayor. Se involucró más en la toma de decisiones, especialmente en lo que respecta a las apariciones públicas y a mantener viva la imagen de la banda. Mike quería devolver al grupo a un lugar más estable y familiar. Su mentalidad era la de un hombre de negocios, creía que volver a una música más sencilla y accesible les ayudaría a recuperar su popularidad. Pero no todos en la banda estaban de acuerdo con él. A principios de 1968, buscando quizás una paz que no encontraba en su propia banda, Mike viajó a la India junto a los Beatles para estudiar meditación trascendental con el Maharishi Mahesh Yogi. Este viaje tuvo un profundo impacto personal en él y se convirtió en un firme defensor de esta práctica. Creía que podía traer claridad y paz no solo para él, sino quizás también para el grupo. Sin embargo, su nuevo interés por la espiritualidad no solucionó las crecientes tensiones. Cuando regresó, los desacuerdos creativos continuaron quizás con más fuerza. Mientras Brian se desvanecía, sus hermanos Dennis y Carl Wilson comenzaron a desempeñar papeles más importantes en la configuración de la música de la banda. Dennis, quien una vez fue solo el batería con poca participación en la composición, comenzó a escribir canciones que eran emocionales, crudas y profundamente personales. Carl, siempre conocido por su naturaleza tranquila y su voz angelical, también dio un paso al frente en el estudio. Ambos hermanos tenían ideas creativas que eran diferentes del viejo sonido de los Beach Boys. Su música se inclinaba hacia temas más experimentales e introspectivos. Esto creó un nuevo tipo de lucha. En lugar de un líder claro, la banda ahora tenía a varios miembros tirando en diferentes direcciones. Mike quería aferrarse al estilo clásico de los Beach Boys que garantizaba el éxito comercial.
Carl y Dennis querían avanzar artísticamente y explorar nuevos horizontes. Y Brian, mientras tanto, apenas participaba, contribuyendo a veces con fragmentos de genialidad, pero principalmente permaneciendo aislado en su propio mundo. Y pronto esas crecientes grietas llevarían a batallas legales, a rupturas personales más profundas y a una disputa que estaba a punto de hacerse muy pública. A principios de los años 70, los Beach Boys luchaban por mantenerse relevantes. Sus álbumes más nuevos no se vendían bien y el grupo ya no era visto como una fuerza importante en la música. Pero en 1974 sucedió algo inesperado. Capitol Records lanzó una compilación de grandes éxitos llamada Endless Summer, Verano Interminable. Incluía sus canciones clásicas de los primeros años, Surf Coches y Diversión Californiana. Para sorpresa de todos, el álbum fue un éxito descomunal. Subió a las listas de éxitos y se mantuvo allí durante meses. De repente los Beach Boys volvían a ser populares. Mike Love vio una oportunidad de oro en esto. Creía que el futuro de la banda estaba en su pasado, en los éxitos que los fans ya amaban. Presionó para realizar giras temáticas de nostalgia centradas en las viejas canciones. Los conciertos fueron un éxito, atrayendo a grandes multitudes y renovando el interés en la banda. Mientras Carl Dennis e incluso Brian todavía tenían esperanzas de hacer nueva música seria, Mike argumentaba que tocar los clásicos era lo que la gente quería y lo que pagaba las facturas. El arte contra el comercio. Una batalla tan vieja como la música misma. Al mismo tiempo, la condición de Brian Wilson empeoraba. Pero con Endless Summer devolviendo a la banda al centro de atención, surgió la idea de promover un regreso centrado en Brian. En 1976, la dirección de la banda lanzó la campaña Brian's Back. Brian ha vuelto. La idea era mostrar que el genio creativo de la banda había regresado y estaba listo para liderarlos de nuevo. El problema era que Brian no había vuelto realmente. No estaba sano y no estaba listo. Aunque apareció en algunos eventos y trabajó en el álbum 15 Big Ones, era evidente que estaba siendo empujado al centro de atención antes de tiempo. Le molestaba cómo se promocionaba su nombre y su imagen mientras él seguía luchando en la sombra. La tensión entre Mike y Brian continuó creciendo. Mientras actuaban juntos en el escenario, entre bastidores, las cosas se estaban desmoronando. En 1977, Mike Love presentó una demanda contra Brian Wilson. Mike afirmaba que había ayudado a escribir las letras de muchos de los primeros éxitos de la banda, pero que nunca había recibido el crédito o el pago adecuados por su trabajo. Canciones como California Girls, Help Me Rhonda y decenas más, según Mike, incluían su aportación lírica. Sin embargo, solo Brian figuraba oficialmente como compositor. La batalla legal fue larga y amarga. Finalmente Mike ganó el caso y se le concedieron millones en regalías no pagadas. Aunque él se sintió justificado, la demanda hirió profundamente a Brian. Ser llevado a los tribunales por su propio primo se sumó a sus sentimientos de traición y aislamiento. Aunque continuaron de gira y apareciendo en público juntos, el daño ya estaba hecho. La relación familiar se había roto, quizás para siempre. Un Salvador controvertido. En la década de los 80, los Beach Boys seguían actuando juntos, pero ya no funcionaban como una banda unida. El grupo estaba dividido y las tensiones entre Brian Wilson y Mike Love eran más visibles que nunca. Gran parte del conflicto durante este tiempo se centró en la salud mental de Brian y la creciente influencia de una figura controvertida, el Dr. Eugene Landy. En 1983, la familia de Brian y sus allegados volvieron a traer a Landy a su vida para ayudar con el grave deterioro físico y mental de Brian. Landy ya había trabajado con Brian antes, pero esta vez el tratamiento fue mucho más extremo. Brian fue puesto bajo lo que se llamó un programa de terapia de 24 horas. Landy se mudó a la casa de Brian y controlaba a quién veía, qué comía, cuándo dormía y en qué trabajaba. Aunque Brian mostró signos de mejora física, muchas personas a su alrededor, incluidos los miembros de la banda, empezaron a preocuparse. Mike Love y otros miembros de los Beach Boys comenzaron a cuestionar cuánto control tenía Landy. Creían que Landy tenía demasiado poder sobre la vida personal y profesional de Brian.
Y lo que es más importante, estaban alarmados por el hecho de que Landy también estaba tomando decisiones sobre la música, las finanzas y los negocios de Brian. Landy actuaba no solo como terapeuta, sino como manager y coescritor. Esto cruzó una línea para muchos, especialmente para Mike, que no confiaba en las intenciones de Landy. Brian, sin embargo, defendía a Landy y sentía que le estaba ayudando a reconstruir su vida. Bajo la dirección de Landy, Brian comenzó a trabajar en material en solitario. Esto no sentó bien al resto de la banda, especialmente a Mike. Durante años habían luchado por mantener unidos a los Beach Boys, a menudo dependiendo del nombre y el legado de Brian para mantener el interés del público. Ahora Brian se lanzaba por su cuenta con Landy al timón. En 1988, los Beach Boys fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Debería haber sido un momento de celebración, pero en cambio se convirtió en un episodio incómodo y bochornoso. Durante su discurso de aceptación, Mike dio una charla divagante y a la defensiva. También hizo comentarios que insinuaban el conflicto interno de la banda, dejando claro que no todo estaba bien entre bastidores. El mundo entero vio las grietas en la fachada soleada. Los años 90 y la tragedia final. En la década de los 90, los Beach Boys estaban lejos de ser el grupo unido que alguna vez fueron. Brian Wilson se distanciaba cada vez más de la banda, centrándose en su carrera en solitario. Su salud mental seguía siendo frágil. Y aunque ya no estaba bajo el control total del Dr. Eugene Landy, gracias a una acción legal que puso fin a su relación, en 1991 Brian todavía estaba reconstruyendo su vida lenta y cuidadosamente. Mientras tanto, Mike Love se convertía en la cara más visible de los Beach Boys. Había obtenido un mayor control legal sobre el nombre y la marca de la banda para las giras. A mediados de los 90, lideraba una versión con licencia de los Beach Boys que actuaba por todo el país, a menudo sin Brian ni los otros miembros originales. En 1991, Brian lanzó su autobiografía ¿No sería genial mi propia historia? Sin embargo, el libro causó una controversia inmediata. Aunque el libro estaba acreditado a Brian más tarde, se reveló que gran parte había sido escrito o moldeado por su terapeuta y su equipo legal. Mike estaba furioso por cómo se le retrataba. A mediados de los 90, Mike Love presentó una demanda por Brian y los editores del libro. El equipo de Brian finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial, pero la demanda causó aún más daño a su ya frágil relación. Después de años de disputas legales por los créditos de composición, esta nueva batalla legal profundizó la brecha personal entre los dos primos. Y entonces, en 1998, la tragedia golpeó de nuevo. Carl Wilson, el centro emocional de la banda, el pacificador, el dueño de esa voz de terciopelo, murió de cáncer de pulmón. Sin él, el equilibrio emocional del grupo se rompió para siempre. Al Jardine se alejó del grupo principal de gira y Brian se volvió aún más privado. Y cuando todo parecía perdido en 2011, los fans quedaron atónitos con un anuncio que muchos pensaron que nunca sucedería. Los Beach Boys, Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, Bruce Johnston y David Marks se reunían para su 50º aniversario. Después de décadas de luchas personales, demandas y giras separadas, los miembros originales supervivientes acordaron unirse para un nuevo álbum y una gira mundial. Por un breve momento pareció que el pasado había quedado atrás. En 2012 lanzaron That's Why God Made the Radio, su primer álbum con Brian Wilson completamente involucrado en muchos años. El álbum fue recibido con calidez y debutó en el número 3 de las listas de Billboard. Fue un momento de orgullo, especialmente para Brian y Mike, que finalmente fueron vistos trabajando codo con codo de nuevo. Junto con el álbum vino una gran gira de aniversario. La banda dio más de 70 conciertos en todo el mundo. Brian parecía feliz de estar de vuelta en el escenario con el grupo. Mike asumió su habitual papel de líder, manteniendo a la multitud llena de energía. Por un tiempo, la química pareció funcionar, pero la paz en la historia de los Beach Boys siempre es fugaz. A finales de 2012, Mike Love hizo un anuncio sorpresa. Emitió un comunicado de prensa declarando que continuaría de gira bajo el nombre de los Beach Boys, pero sin Brian Wilson, Al Jardine o David Marks.
Mike dijo que la decisión era puramente comercial, que la gira de reunión siempre se había planeado como un evento temporal. Brian, sin embargo, quedó en shock. Dijo a los medios que la noticia lo había tomado por sorpresa y que esperaba seguir trabajando con el grupo. Al Jardine también expresó su frustración. La prensa rápidamente recogió la historia. Considérelo un nuevo capítulo en la larga tensión entre Brian y Mike. Pero incluso después del éxito de la reunión, la paz no duró. Y una vez más, la profunda brecha personal entre Brian y Mike volvió a ser el centro de atención, un triste epílogo para una de las bandas más grandes de América. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle a me gusta, suscribirse y activar la campana para no perderse más inmersiones profundas en las historias más grandes de la música. Gracias por acompañarnos.